Hoy abrimos un expediente, el expediente de la pobreza en México. ¿Realidad o desafío? La desigualdad es sin duda una asignatura pendiente en nuestro país. ¿Es una cuestión de educación o de corrupción? ¿Cómo se mide la pobreza? ¿Hay salida? Quédese con nosotros en Expedientes TVC. En el estudio de Expedientes TVC nos acompaña Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad e investigador del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Además, un extraordinario amigo. Rodolfo, qué gusto encontrarnos de nuevo en la televisión, por supuesto. Un gran gusto estar aquí y platicar de estos temas que espero sean de interés para la audiencia. Allá por los 90s teníamos un programa, Rodolfo de la Torre y un servidor, temas económicos y financieros, índice. Así es, y conversábamos desde las cuestiones más sencillas, como puede ser el costo de los medicamentos para atender el VIH-Sida. El costo de los condones, ¿te acuerdas? También, y el costo de la deuda pública, que sí, en esos tiempos también presentaba muchos problemas. Entonces, sí, tuvimos una gran experiencia ahí y esperamos transmitirle al auditorio un poco de lo que hemos aprendido en este tema. Bueno, mucho. Déjame comentarte el motivo de este tema. Hace apenas unos días la CEPAL dio a conocer su índice, su informe anual en torno a América Latina, y ahí mencionó que México era uno de los países en donde la pobreza había crecido más en comparación con otros países, y haciendo mención específica de Brasil, que vive desde hace un tiempo una aguda crisis financiera y económica, recesión, y ahí no se marcó tanto la pobreza. Este comentario, este informe de la CEPAL generó, por supuesto, una reacción del gobierno mexicano, y a través del secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, habló y dijo: a verme tantito, la CEPAL mide de otra forma la pobreza y no es el caso de México. ¿Hay diferencias de metodología para la medición de la pobreza, Rodolfo? Por supuesto que hay formas diferentes de medir el fenómeno, porque es un fenómeno muy complicado. Muy complicado. No es como medir una distancia o la capacidad de una cubeta en litros. Se trata de medir las necesidades humanas, y estas cambian de un lugar a otro, de una época a otra. Antes no existía Internet, próximamente se va a convertir en una necesidad, y así con la educación, con la salud y con muchas cosas. Sí hay diferencias entonces en la medición, pero lo primero que quisiera comentarte es que la CEPAL fue muy cuidadosa y presentó las propias cifras que el gobierno mexicano, a través del Consejo Nacional de Evaluación del Desarrollo Social, genera. Y con sus propias cifras mostró que México es uno de los países que no ha progresado en cuanto a la reducción de la pobreza. Además, incluyó cifras propias la CEPAL, y con esas cifras confirmó lo que las cifras oficiales de México mostraron desde el año pasado. Sí. La pobreza continúa aumentando, pese a que el resto de América Latina, prácticamente en su totalidad, exceptuando dos países, Venezuela uno de ellos, ha reducido la pobreza. Entonces estamos en una situación preocupante. ¿Cómo es que México no está alineándose a los progresos, que creo yo, por el ejemplo que nos ponen países similares a nosotros, son factibles? Así es que ese es un tema que yo creo que causa cierta molestia, pero que la evidencia es incontrovertible. No estamos avanzando en reducir la pobreza, e incluso estamos teniendo retrocesos. No es una cuestión de métodos, la realidad ahí está puntual de la pobreza en nuestro país. ¿Qué aspectos tomó la CEPAL y qué aspectos mide el gobierno mexicano? Bueno, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, lo que hace es tomar una canasta de alimentos para el conjunto de la región, y claro, ahí están los hábitos alimenticios desde países muy pobres, como puede ser Nicaragua, hasta países con mayor Producto Interno Bruto, como el caso de México, Brasil o Chile.
Pero esto se hace con el fin de comparar, digamos, el acceso a un mínimo de satisfactores de toda la población de la región. Sí, sí, sí. Pero a esto se le agrega un componente de necesidades no alimenticias. Entonces ya se construye lo que se conoce como una línea de pobreza, es decir, un mínimo de ingreso que alcanzaría para satisfacer necesidades de alimentación y más allá, necesidades de vestido, de transporte, de vivienda, De etcétera. educación. Claro, de muchas otras cosas. Y la gran ventaja de esta línea de pobreza es que es homogénea para toda la región. Entonces sí podemos hacer comparaciones porque ahora sí el metro que usamos para cada uno de los países es exactamente el mismo. Con esta información, pues la pobreza sale un poco más baja que lo que las cifras oficiales reportan. Nuestras cifras oficiales reportan más de la mitad de la pobreza, perdón, más de la mitad de la población en pobreza en el país. Con las cifras de la CEPAL es un poco menos. Pero lo preocupante es que con las cifras de la CEPAL también hay un aumento en la pobreza. O sea, la tendencia es exactamente la misma. De pobreza. Así es. Y bueno, ahí la reacción me parece que no fue afortunada por parte del secretario Meade, porque comentó de pasada que es un método que tiene pues entre 30 años. 20 y 30 años, efectivamente, y que pues si uno actualizara esa información, pues obtendría otro resultado. El problema es que cuando uno se mete a las mediciones y pues hay muchos recovecos en ellas, se puede encontrar sorpresas. Por ejemplo, si la CEPAL revisara esa canasta y la actualizara con las nuevas necesidades que hay en México, América Latina en general, la pobreza podría ser más grande y podría ser peor el resultado para México. Así es que no es una respuesta muy adecuada cuestionar el método, porque los métodos pueden ir para un lado o para otro. Claro. Y en el caso, digamos, de México, si no nos queremos pelear con si se mide de una forma o de otra, tenemos una cifra oficial y esa cifra oficial, pues sí no nos da, digamos, el resultado que desearíamos. Que deseamos. Sí, y es perder tiempo meternos justamente en esta discusión de quién tiene la razón. La realidad está latente y palpable y tenemos un serio problema de pobreza en nuestro país. Hace algunos años, cuando iniciamos en esto de el análisis financiero y económico, Rodolfo, hablábamos de pobreza y punto. En este momento tú te has referido como pobreza y nada más. Pero hoy por hoy es hablar de pobreza extrema o pobreza moderada. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esto tiene que ver con lo que preguntabas hace un momento. La CEPAL toma el ingreso a través de una canasta para medir la pobreza, pero en el caso de nuestro país, no solamente tomamos el ingreso para ver si las personas están alcanzando sus necesidades, sino directamente se mide si, por ejemplo, tienen los grados de educación que corresponden a los mínimos, si su vivienda tiene ciertas características mínimas también. Por ejemplo, la gente no está hacinada en la vivienda, tiene materiales sólidos, piso firme, también si se tiene acceso a la salud. Hay 6 cosas, además del ingreso, que se toman en cuenta entre salud, educación, seguridad social, etcétera, que nos van dando un retrato de lo que es la pobreza. Y la parte positiva aquí es que se ha avanzado en la reducción de carencias no monetarias. Se tienen más años de educación que en el pasado, se tienen más número de viviendas con materiales sólidos, más acceso a los servicios de salud, pero aquí el problema es que el ingreso de nuestra economía no ha evolucionado favorablemente, de hecho se ha deprimido y eso ha sumido a las personas en mayor pobreza a pesar de que mejoren en otras cosas. Y ahí, pues yo creo que ya nos salimos del ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social, de la competencia del secretario Meade. Tenemos que hablar de la economía y su marcha. ¿Por qué hemos estado tanto tiempo con un muy bajo crecimiento que no da los empleos, el número de empleos que necesitamos? Y más preocupantemente, que los empleos que se generan no están yendo al sector formal y sobre todo están siendo cada vez peor pagados.
Y esto significa que las personas no tienen a través de su trabajo lo suficiente pues, para solventar sus necesidades. La CEPAL precisamente llama la atención a ese punto como una explicación de por qué ha estado aumentando la pobreza. La pobreza. Y resulta hasta cierto punto paradójico, Rodolfo, porque justamente cuando se dio a conocer este informe de la CEPAL, revisando algunos documentos y alguna información, veía yo que México está reconocido a nivel internacional por su estabilidad macroeconómica. O sea, ¿cómo embona estas dos cosas? De hecho, el secretario Meade mencionaba dos noticias muy positivas que hay en el reporte de CEPAL. México, dentro de la región de América Latina, es uno de los que más crece, a pesar de que nuestro crecimiento no es satisfactorio, Sí, claro. sí es mayor que otros países. Y también mencionaba que se están generando más empleos que en otras regiones. Tampoco nos alcanza, pero vamos mejor que en otros lados. Y habría que agregar algo que acabas de tocar. Tenemos estabilidad económica, la inflación no nos ha rebasado, no tenemos situaciones como el caso venezolano, en donde la inflación ya va para cientos de miles % en un mes. Pero la gran paradoja es que a pesar de estas ventajas, crecer, tener empleos y baja inflación respecto al resto de América Latina, no avanzamos como el resto de América Latina. ¿Qué está haciendo América Latina sin tantas herramientas como las que tenemos a la mano, que avanza más que nosotros? Y yo creo que ahí está la clave, que podemos crecer más, pero ¿a quién beneficia ese crecimiento? La gente debería de preguntarse, sí, le dan una cifra de crecimiento, ¿me está beneficiando a mí? ¿Estoy mejorando en mi salario, en mi economía? ¿Me está alcanzando para más? Probablemente las cifras son ciertas, pero los beneficios se están concentrando en unos cuantos y eso hace que pues, no haya la satisfacción que buscan las personas en su gran mayoría, ¿no? Así es. Muy bien, Rodolfo, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con este tema. ¿Qué están haciendo los demás que no hace México? Estamos en Expedientes TVC, el tema la pobreza, ¿realidad o desafío? Volvemos. Creo que también hay voluntad, pero esta voluntad tiene que redoblarse y cambiar un poco el discurso de dónde estamos, a qué vamos a hacer. Y en este sentido, si se combinan el recoger ciertas experiencias, ciertas propuestas. Continuamos aquí en Expedientes TVC. Pobreza, ¿realidad o desafío? Nos acompaña Rodolfo de la Torre. Rodolfo, estábamos platicando, ¿qué hacen los demás países para que tengan crecimiento, para que disminuyan su pobreza, a diferencia de México, que va muy bien en el aspecto económico y macroeconómico, lo platicamos hace unos minutos, pero ¿qué hacen los demás? Bueno, a final de cuentas, el Producto Interno Bruto, es decir, el ingreso agregado que se genera en la economía, la estabilidad económica, incluso la generación de empleos, son medios para un fin. Y el fin es generar más bienestar para las personas. Nuestro problema respecto a América Latina no parece estar en que no tengamos esos medios, sino que esos medios no se transforman en los fines que queremos. Las personas lo que quieren es tener la posibilidad de moverse de su situación a una mejor, tener movilidad social. Pero esta movilidad social está siendo obstaculizada en el caso de nuestro país pues, por múltiples factores que en el resto de América Latina se están atendiendo. Te pongo un ejemplo. Aquí en nuestro país, la educación primaria se va completando para la gran mayoría de los alumnos, pero llegan a la educación media y empieza la reprobación, llegan a la educación preparatoria, media superior en general, y empieza la deserción, el abandono porque se tiene que ir al mercado de trabajo, porque no se le encuentra sentido a la currícula. En fin, tenemos allí un tapón en cuanto a continuar la preparación para que las personas lleguen al mercado de trabajo mejor preparadas. En otros países ese tapón, esa barrera en la educación se ha resuelto. Se han dado incentivos para que se conserven más número de alumnos en la escuela, se ha acomodado la currícula para que sea más pertinente para el mercado de trabajo, lleguen con mayores conocimientos y productividad. Ahí hay un ejemplo. Y lo mismo está ocurriendo para nosotros con nuestra política de salud. Cuando se llega al primer empleo, a veces el primer empleo es un empleo informal.
que no se tiene acceso a los servicios médicos, por ejemplo, por parte del trabajo, y entonces las posibilidades de conservar la salud a un bajo costo, pues se ven mermadas. También ocurre con situaciones como el tipo de trabajo en el cual se inserta uno. Se tiene uno que insertar, ya lo mencionaba, en el sector informal, donde los negocios permanecen pequeños, escondidos para evitar cierta regulación. Bueno, ilegales. Exactamente, ilegales, pero porque no hay muchos incentivos a la formalidad. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la corrupción. ¿Por qué voy a pagar impuestos si cierto tipo de funcionarios o No políticos no nada más no pagan, si los se van a llevar sí. para propósitos que no son los del desarrollo social? O sea, eso desanima. Sí, claro. Entonces, este tipo de asuntos, no quiero decir que no se presenten en el resto de América Latina, pero están siendo atendidos de una forma que, para el caso de nuestro país, todavía requiere pues mayor vigilancia, ¿no? Bueno, a la mejor muestra es Perú y es Brasil ahora justamente, ¿no? Que se están atendiendo ese tipo de corruptelas y de situaciones que impiden el crecimiento. Hace unas cuantas semanas aquí mismo en Expedientes TVC, Luis Pasos, platicando con él sobre el tema de la pobreza, nos decía, una de las grandes soluciones es que haya más ricos, porque al haber más ricos habrá menos pobres. En esa tesitura, ¿cómo lo ves? Bueno, con respeto a Luis, que lo conozco bien y sé sus ideas, me parece que tiene razón, sí hay más ricos, pero yo diría que si también tenemos más clases medias, que no son enormemente ricos, pero que tienen posibilidades de moverse hacia mayores posiciones de progreso, creo que también estaríamos ganando. Si él se refiere a que haya empresas de buen tamaño, que estén promoviendo empleo, pagando buenos salarios, estoy totalmente de acuerdo con él. Si estamos hablando de las grandes fortunas, de los multimillonarios, de los millonarios en miles de millones, de los más ricos del país, ahí sí tenemos un problema, porque ellos pueden crear empleo, incluso pueden ser generosos filantrópicamente, pero pueden convertirse en una especie de Estado paralelo. ¿A qué me refiero con esto? Pueden usar su poder económico para obstaculizar reformas, para obstaculizar competencia económica y en consecuencia para que su riqueza no provenga de la contribución a la productividad y a la innovación, sino simplemente la explotación de una concesión en donde no tienen competidores, lo que en economía se denomina extracción de rentas. Es decir, ya hay una riqueza producida, yo nada más me la quedo, no genero más riqueza. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a nivel mundial, y esto ya lo ha también examinado Oxfam y varios investigadores, pues el 1% de la población está concentrando, me refiero a nivel mundial, más de la mitad 1%. de la riqueza mundial. Entonces, pues 1% de la población con ese poder puede presionar fuertemente al Estado para que no se den cambios necesarios. Pero yo creo que entre estas dos posiciones de, pues digamos, concentrarnos en la pobreza, o como en el caso de Oxfam, pensar sobre todo en la desigualdad y en la desigualdad extrema, pues está un puente que es la movilidad de las personas para que puedan trascender la pobreza, alcanzar la clase media y, ¿por qué no?, para muchos ser emprendedores y alcanzar también una posición en el mundo empresarial. Quizás no de los más altos, pero una posición que es benéfica para todos. Desahogada y que produzca. Nos come el tiempo, Rodolfo, y hay muchas cosas que yo quisiera que nos platicaras. Primero, ¿nos puedes dar una breve radiografía de lo que es la pobreza en México? ¿Cuántos somos? En fin. Sí, de acuerdo a las cifras oficiales, un poco más de la mitad de la población es pobre, 53%. Aproximadamente 20% de la población está en una pobreza extrema, es decir, no tiene para comprar los alimentos básicos y además al menos tiene 3 carencias de estas que te voy a mencionar: educación, salud, servicios en la vivienda, calidad de su vivienda, acceso a la seguridad social.
tener 3 de estas carencias, pues significa pues, tener una vida muy precaria. La mayor parte de la pobreza está en las ciudades ya, en términos de número de personas. Ya no nada más en el ámbito rural. No, hasta el Distrito Federal tiene una población pobre que, sin ser tan grande, pues es de preocuparse. Pero también hay que ver que la pobreza más grave se encuentra en el campo. Entonces, si tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en los que están en una situación de mayor apuro, tenemos que pensar en el campo mexicano. Que son los que ayudan a producir y a acabar con el problema alimentario, ¿no? Y paradójicamente son los que más lo sufren. La pobreza está sobre todo en el sureste del país, pero ya también está alcanzando la parte media y algunas regiones del norte. Digo, ya la Sierra Tarahumara es un caso paradigmático de pobreza dentro de un estado relativamente afluente en el norte del país. Este tema de la pobreza no es nuevo, Rodolfo. Por años hemos hablado de este asunto. Por años nuestros políticos han hablado de combatir la pobreza, y no nada más en México, lo extrapolo al resto del mundo, también están en este constante combate a la pobreza, pero no se avanza. Se han generado multitud de programas sociales a lo largo de la historia. En este momento está la Cruzada Nacional contra el Hambre. ¿Qué efectos ha generado esta cruzada? Tiene alrededor de 2 años que se implementó, 1 año, año y medio. Desafortunadamente, la cruzada contra el hambre no ha dado los resultados que se esperaban. Sí hay que reconocer que la pobreza más extrema se ha detenido e incluso ha habido una pequeña reducción, pero la pobreza en general ha continuado en aumento. Y en el caso de la cruzada contra el hambre, en donde se concentraba en reducir pues esta persistencia de la falta de alimentación, así es. Para aquellos que han sido sus beneficiarios les ha resultado benéfica. El problema es que más allá de ese ámbito de acción hay población que todavía sufre hambre y que la ve agravada. Entonces su alcance no ha sido, digamos, suficiente. Creo que hay que repensar la política social. Creo que, como lo mencionabas, hay que seguir insistiendo en el tema de pobreza. No hay que tenerle miedo a platicar sobre la desigualdad. Claro. Hay que tender el puente sobre la movilidad, pero todo eso con el fin de revisar la política social y la política pública en general. Exacto. Hay necesidad de rediseñar justamente esas políticas sociales y económicas. Sí, yo creo que hace falta recoger lecciones de lo que funcionó y de lo que simplemente no funcionó de la cruzada contra el hambre, relanzar la política social y darle un giro, por lo menos, para que sea más efectiva, tenga resultados mucho más tangibles en menor tiempo. En menor tiempo. Porque ya estamos a más de la mitad de esta administración, así es que no hay tampoco mucho para esperar. ¿Hay voluntad? ¿Sientes que hay voluntad para ello? Yo espero que sí. Yo espero que no se detenga mucho la conversación en cómo se miden las cosas o si de acuerdo a tal otro avanzamos o estamos mejor, sino en qué vamos a hacer para realmente profundizar el combate a la pobreza, la reducción a la desigualdad y sobre todo la promoción de la movilidad de las personas. Las personas quieren progresar y eso es lo que hay que atender, quitarle obstáculos, mejorar su punto de partida. Desde tu óptica y con toda la investigación que has realizado a lo largo de algunos años, Rodolfo, ¿hay opciones de acabar con la pobreza, de avanzar en ese camino? Sí, hay opciones. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil, análisis de académicos, del propio sector público, que muestran el camino. Creo que también hay voluntad, pero esta voluntad tiene que redoblarse y cambiar un poco el discurso de dónde estamos, a qué vamos a hacer. Y en este sentido, si se combinan el recoger ciertas experiencias, ciertas propuestas, como por ejemplo la de a un acceso universal a la seguridad social, creo que se pueden tener logros importantes y resolver decisivamente el problema de la pobreza y dar un avance muy importante en desigualdad. Pero lo que se requiere son muestras de que existe esa voluntad. Por ejemplo, aprobando la ley de 3 de 3, que es una ley anticorrupción,
tal como se ha planteado en el Congreso, sin decir, ay, pero mejor vamos a bajar un poco el tono en esto. No, 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 tal cual. Se requerían, le recuerdo rápidamente a nuestro auditorio, se requerían 120,000 firmas para que la iniciativa ciudadana ingresara a debate en el Congreso. ¿Tienes idea ahorita en este momento cuántas firmas hay ya? Bueno, de esas 120,000 requeridas, se rebasaron con muchos, se entregaron casi 300,000 y en este momento ya están cerca de 600,000 firmas que se van a ir haciendo llegar al Congreso para que se sepa que esto no es una petición de unos cuantos, es una petición de una gran parte de la población que se tomó la molestia de dar sus datos de credencial de elector y que además esto va a seguir creciendo. Oye, y esto podría generar una nueva forma de empujar el crecimiento de nuestro país, ¿no? Esta sería prácticamente la primera iniciativa ciudadana empujada de esta forma, ¿no? Es la primera y muchos análisis, algunos hechos desde Naciones Unidas muestran que la corrupción es un obstáculo para el crecimiento y que si podemos aminorarla y eliminarla, vamos a tener ganancias muy importantes. Además, en este momento es una protesta, valga el término, de una manera absolutamente pacífica, ordenada y motivada, ¿no? Es una protesta y es una exigencia. Una exigencia, y sí. Creo que fundamentada. Así es. Pues Rodolfo de la Torre, te agradecemos mucho. Es un gusto volver a platicar contigo. Igualmente. No será la última. No. Te estaremos dando guerra. Con mucho gusto. Y bueno, pues ahí sí hay futuro. Lo hay, pero hay que seguir empujando por él. Muy bien. Rodolfo, muchísimas gracias. Un gran gusto. Un placer. Rodolfo de la Torre, en Expedientes TVC. Pobreza, ¿la tienes realidad o desafío? Nos vemos la próxima.